Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tacito.com. Continuamos con la Sample Training serie sobre iLife 11. No sé cuántas veces he dicho ya esta frase, pero pronto se acabarán. Y vamos con el segundo episodio sobre iDVD. No me voy a enrollar más y vamos a ejecutar directamente iDVD. Bien, en este caso vamos a crear un proyecto nuevo. No vamos a utilizar el que ya vimos en el episodio anterior porque queremos comenzar de nuevo. Bueno, quiero comenzar de nuevo un proyecto para que veáis las múltiples opciones que tenemos. Le damos a crear proyecto y ahora en principio podríamos cambiar de tema si nos interesara otro, pero bueno, como no es la función de este vídeo, pues directamente lo vamos a dejar en el tema revolución, que es el primero que aparece y es el último que crearon. Digamos que este tema, a pesar de que nos aparezca como de los últimos que crearon, lleva como 2 años con nosotros, pero bueno, 2 o 3, no recuerdo ahora bien. Bien, entonces lo que nos interesa, bueno, aparte de poder ver cómo funciona este menú, podemos arrastrarlo. Y de ese modo veremos el menú, podemos darle a este botón y nos reproducirá en bucle ese menú. Una vez que acabe volverá a empezar, o bien la barra espaciadora que nos va a permitir reproducir y parar cuando nosotros queramos. Esto lógicamente ahora que el menú está vacío es una chorrada, pero cuando esté funcionando nos puede venir bien para controlar determinados aspectos. Lo importante, ¿cómo añadimos contenido a iDVD? Tenemos varias formas. Una de ellas es este menú que tenemos aquí. Añadir menú, añadir película, añadir pase de diapositivas. Digo una de ellas entre comillas, pero bueno, ya veremos por qué. Otras desde las propias aplicaciones, como por ejemplo iMovie o iPhoto. Pero pasa una cosa, cada una de esas aplicaciones tiene una opción de compartir. Pues un pase de diapositivas, compartir un proyecto de iMovie, por ejemplo. Pero mientras que compartiendo un pase de diapositivas de iPhoto no tenemos ningún problema y se nos añade al proyecto de iDVD actual, si lo hacemos desde iMovie vamos a tener un problema, nos va a crear un proyecto nuevo. Entonces, si queréis combinar un proyecto de iMovie y un pase de diapositivas de iPhoto y hacerlo directamente desde iPhoto, se puede hacer de otras formas, tendréis que hacerlo en el orden de primero de iMovie, así os creará un proyecto y después desde iPhoto y así se añadirá ese pase de diapositivas a ese proyecto. No vamos a verlo porque realmente no tiene ninguna ciencia, o sea, es seleccionar el pase de diapositivas, seleccionar el proyecto que queramos, darle a compartir y poner con iDVD. Como decíamos, otra opción que tenemos es irnos a menú archivo, importar vídeo o imagen o vídeo de fondo o audio. Si le damos a importar vídeo directamente se nos abre un menú que nos va a permitir seleccionar un vídeo que tengamos. Si yo hago clic aquí, va a permitir añadir un submenú, añadir una película y añadir un pase de diapositivas. ¿Por qué un submenú? Pues precisamente a mí igual no me interesa que en este primer menú me aparezcan las películas directamente. Igual me interesa tener un menú principal con una imagen, etcétera, y que nos pase pues a una selección de capítulos. En este caso, como veis, tenemos una selección de capítulos, un menú de selección de capítulos que nos valdrá precisamente para eso. Imaginaos que queréis introducir pues varios capítulos de una aventura. Entonces, os vale ese menú, no hace falta que sea en el menú principal. Entonces, por ejemplo, podríamos añadir un submenú o bien añadir una película. Vamos a añadir un submenú en este caso. Nos marca mi submenú. Yo aquí puedo poner el título que yo quiera, pero no es lo que vamos a hacer ahora. Yo también puedo añadir una película. En ese momento me aparece un enlace a esa película. Me aparece un triangulito que me indica que no hay ninguna película. Y también puedo añadir un pase de diapositivas que me va a pasar exactamente igual, mis diapositivas. Me marca un enlace que me mandaría a esas diapositivas. En este caso vamos a... Bueno, no, lo iba a eliminar desde aquí, pero vamos a hacer otra cosa. Una herramienta muy útil es el árbol, el mapa del DVD. Si hacemos clic en el mapa, se nos muestra. Bueno, originalmente sale así. A mí me gusta más de arriba abajo, no sé por qué, debe ser una manía. Y lo que nos indica es, primero, el menú que tenemos, es decir, el primer menú que tenemos es el menú principal, ya nos lo pone aquí. Aquí tenemos un submenú que depende de este, es decir, que desde este tengo un enlace hacia este. Y aquí tengo pues una película y un pase de diapositivas que también tenemos un enlace en este. ¿Qué pasa si yo no quiero que los enlaces a la película y a mis diapositivas estén directamente enlazados en el menú principal? Yo puedo arrastrarlos a este menú y mostrarlos en este menú directamente. Selecciono la película, hago clic y la arrastro. De ese modo, si os fijáis, ya me indica que en ese menú principal voy a tener un enlace a un submenú y un enlace a mis diapositivas. Si yo quiero eliminar ese enlace de mis diapositivas, pues directamente puedo arrastrarlo de nuevo. Entonces ahora en este menú principal solo me va a aparecer un enlace a este submenú.
Vamos a verlo. Le damos a volver y ahora estamos en el menú principal. Si yo hiciera clic en mi submenú me saldría a otro menú. Le damos a reproducir. Y tengo ese botón en mi submenú. Hago clic. Y me salta a un nuevo menú con esos dos enlaces. Si os fijáis hay una cosa. Este menú me marca revolución extras. A mí puede que no me interese marcarlo así. Igual yo quiero poner un menú de capítulos. Entonces vamos a salir. Y ahora si os fijáis, como yo he salido de la reproducción en este menú, pues directamente me sale en la edición de este menú. Que yo lo que puedo hacer es, en vez de poner este, pues darle a la selección de capítulos. Como decíamos en el primero, nos pregunta si queremos conservar los ajustes, le damos que sí. Y ya tenemos aplicado este nuevo menú. Volvemos al mapa. Lógicamente yo ahora mismo quiero añadir esa película y esas diapositivas para que se puedan ver directamente. Entonces, si yo quiero añadir una película, me puedo ir al botón multimedia, selecciono películas y si os fijáis lo que hace ahora es cargarme, bueno, me carga todos los proyectos de iMovie, si tenéis muchos puede tardar realmente, me va a cargar los vídeos que hay en iPhoto, los vídeos que hay en la carpeta de películas y los vídeos que hay en iTunes. Si yo quiero añadir una carpeta, imaginaos que yo tengo dentro de mi ordenador una carpeta pues que me interesa que aparezca en este menú. Directamente puedo arrastrar esa carpeta desde un navegador, da igual que sea el Finder, que en este caso el Pathfinder, la arrastro y la añadiría aquí. De ese modo me cargaría todo el contenido que hay en esas carpetas. Ya me indica carpeta y dentro va a haber una subcarpeta que van a ser, por ejemplo, en este caso los videotutoriales. Si yo me arrepintiese y no quisiera que esa carpeta estuviera allí, pues directamente podría seleccionarla, botón derecho y eliminar carpeta. Directamente ya dejaría de estar ahí. En este caso vamos a ir a nuestros proyectos de iMovie y seleccionamos el del tráiler, ese que hicimos en iMovie. Seleccionamos pues el grande, en este caso, como veis tenemos las tres versiones, grande, mediano y móvil, porque habíamos exportado las tres, habíamos compartido en los tres tamaños. La seleccionamos y la arrastramos a añadir película. Donde pone añadir película aquí, le añadimos esta película, este tráiler. Y en mis diapositivas podríamos hacer lo mismo. Si nos vamos a fotos, nos vamos a iPhoto y seleccionamos pues, un evento, por ejemplo. Un evento, pues por ejemplo este, que es una chorrada. Lo arrastramos y lo pondríamos en mis diapositivas. Bien, y en este caso, como veis, tendríamos ese pase de diapositivas hecho aquí. Lo hace iDVD automáticamente, pero nosotros podemos personalizarlo. Hacemos doble clic y nos va a permitir personalizar el orden. Si os fijáis, nos marca un numerito. Nos va a permitir seleccionar el orden de las fotos, eliminar fotos que no nos interesen, backspace, por ejemplo. Seleccionar una duración de transición. ¿Qué transición le vamos a poner? Yo generalmente lo suelo poner aleatoria, pero en este caso no tiene la aleatoria. Entonces dejaríamos la que más nos gustase, disolución, por ejemplo. El volumen del audio. En este caso no tenemos audio, con lo cual no nos va a permitir seleccionar el volumen. Nos permite unos ajustes que nos va a permitir pase de diapositivas en bucle, mostrar flechas de navegación para ir adelante o atrás, añadir archivos de imagen al DVD-ROM, lo que decíamos, las fotos originales las va a añadir en una carpeta al DVD-ROM y no tenemos a atenuar el audio al reproducir películas, básicamente para cuando dentro de ese pase de diapositivas hay alguna película, pues lo que va a hacer es atenuar la música que le pongamos para que se escuche bien la película. Bien, y si nosotros queremos añadir audio, como es lógico, como suele ser normal en las presentaciones de fotos, nos podemos ir a audio, seleccionamos música en iTunes, por ejemplo, o en la carpeta que nosotros tengamos, buscamos la canción que nosotros queramos, por ejemplo. Vamos a buscar en este caso, vamos a ordenar por tiempo para poner una muy corta. Vamos a poner, por ejemplo, esta de Orishas. ¿Por qué voy a poner una corta? Para que veáis lo siguiente. Yo selecciono la canción, la arrastro a este icono de audio y directamente ya me la marca como que está puesta esa canción. Pongo el volumen que yo quiera y en duración automáticamente se me ha puesto a ajustar al audio. En este caso, por eso os dije de seleccionar una corta, porque si no, va a pasar mucho tiempo con cada diapositiva. Entonces, aún así, podríamos ajustarlo y ponerle solo 3 segundos por diapositiva. Entonces se repetiría hasta que acabara la canción. Vamos a darle a ajustar al audio, transición, disolución mismo, y vamos a darle a reproducir. Realmente no tiene mucha ciencia. No es que no vas a hacer unas presentaciones de diapositivas espectaculares, pero realmente pueden funcionar para hacer una presentación de diapositivas sencillita. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer una presentación de diapositivas chula, digamos, y la tenemos hecha con iPhoto? Pues directamente abrimos iPhoto
Entonces ahora seleccionamos el pase de diapositivas que queramos, le damos a compartir y seleccionamos iDVD. En este caso me avisa que solo tengo una foto seleccionada. Tengo una foto seleccionada aquí. Pero nos da la opción de enviar una sola foto o enviar todo el pase de diapositivas. Prepara las fotos y directamente lo envía y lo añade a nuestro proyecto de iDVD. Y como podéis ver, lo tenemos aquí. Lo añade al proyecto de iDVD relativo a donde tengamos seleccionado. Si yo tengo seleccionado el pase de diapositivas, lo pondrá al lado. Si tuviera seleccionado este menú, pues me lo marcaría. Porque una de las ventajas y una de las formas de trabajar que tiene iDVD es que en cualquier momento puedo añadir un ítem a un menú de un modo muy sencillo. Imaginaros, yo ahora quiero añadir aquí una película a este menú, selecciono y le doy a añadir película. Pero si yo quiero añadirlo a este, es decir, que esté enlazado con este, sencillamente con que añadir aquí, seleccionar ahí y darle a añadir película, me lo añade en este momento. Para que os fijéis que podemos realizar realmente proyectos bastante complejos, con determinados menús, un árbol bastante grande de submenús, películas, pases de diapositivas, etcétera, de un modo muy sencillo. Bien, vamos a eliminar los últimos que hicimos, este, y vamos a darle doble clic en este pase de diapositivas. Si os fijáis, en este caso ya no nos lo deja editar. Si nosotros hacemos doble clic, lo que va a hacer es reproducirnos ese pase de diapositivas, porque ese pase de diapositivas es una película en sí. Entonces directamente nos lo reproduce. Bien, entonces yo ahora, por ejemplo, podría añadir un nuevo submenú y poner pues un capítulo, es decir, un menú de extras, por ejemplo. Lo pondría debajo de este y de ese modo en el propio menú de capítulos nos aparecerían los capítulos y además un enlace a los extras. O bien ponerlo directamente desde el menú principal, como vamos a hacer en este caso. Selecciono añadir submenú y ya tengo este submenú. Entonces este submenú sí ya me parece como el de extras y lo tendría aquí directamente. Podría añadir pues lo que yo quisiera, películas, pases de diapositivas, lo que a mí me interesara. Por ejemplo, vamos a añadir película de iTunes directamente y vamos a añadir, por ejemplo, esta del jueves. La podemos arrastrar directamente aquí y de ese modo ya me crea una nueva película. No hace falta ir a nueva película, etcétera. La arrastro al menú y directamente ya me crea una nueva película. Bien, entonces si yo ahora me voy al menú principal, hago doble clic, me aparece mi submenú y mi submenú. ¿Cómo identificamos uno y cómo identificamos otro? Pues directamente podemos probar a cambiarle. En principio el primero va a ser el primero que creamos, con lo cual el primero vamos a seleccionar capítulos, como veis. Hicimos doble clic, lo hice sin querer, pero al hacer doble clic ya me aparecen esos capítulos. Vamos atrás y ahora vamos a poner pues capítulos. Y aquí pues vamos a seleccionar extras. Vale. Aquí vamos a poner el nombre del DVD, por ejemplo. Vale. Si os fijáis, cuando nosotros cambiamos el título ya nos aparece en el texto que aparece por aquí alrededor, nos aparece ese título. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir pues contenido a esas zonas de arrastre. Por ejemplo, vamos a añadir contenido, vamos a poner, pues, o bien podemos poner una foto, o bien una película. Por ejemplo, vamos a poner, pues, por ejemplo, el tráiler de nuevo. Ponemos en películas, seleccionamos el tráiler y en este caso vamos a seleccionar la versión pequeña porque no nos hace falta que sea más grande. Arrastramos y de ese modo, os fijáis, yo voy a reproducir el menú y dentro de esa zona de arrastre se va mostrando ese efecto, esa película en sí. Si es una foto estática, pues aparecerá solo la foto, pero si es un vídeo, pues aparecerá de ese modo, haciendo pues un efecto bastante llamativo. Pero a mí en este caso, por ejemplo, no me gusta la música que tiene este menú. Entonces yo lo que voy a hacer, con el menú puesto, le doy al botón este de I y me sale una ventana de información del menú que me va a permitir modificar diversos parámetros, como por ejemplo el audio. El audio es uno de ellos. Entonces me voy nuevamente a la pestaña de audio, selecciono música y vamos a poner, por ejemplo, esta. La seleccionamos y la arrastramos. Si os fijáis, ya aparece esa canción puesta, ponemos el volumen de los menús que nosotros queramos y podemos modificar también la duración de ese bucle, como por ejemplo para que dure el mismo tiempo que la canción, y podemos marcar que nos haga una salida también con ese difuminado. Lo de los botones los tenemos marcados como alinear con la retícula, van a estar alineados, o bien posicionamiento libre. De ese modo yo puedo seleccionar un botón y ponerlo aquí. Si os fijáis, cuando yo selecciono un elemento, como por ejemplo un botón, me aparece la información de ese botón, la fuente que utiliza, el tamaño, el color, si tiene sombra o no tiene sombra, y determinados aspectos, transición, sin transición, etc. Vamos a poder marcar un color de realce para cuando tengamos el ratón encima.
Vamos a poner a alinear con la retícula en este caso. Y nos va a permitir mostrar las zonas de arrastre. Bueno, eso ya estaba. Entonces, de este modo ahora mismo hemos cambiado la música de fondo. Pero tener en cuenta que solo la hemos cambiado para este menú. Si yo quiero cambiarla para el siguiente menú, me voy al siguiente menú que yo quiera, o al menú de capítulos, o al menú de extras. Hago doble clic y cambio de menú. Entonces, nuevamente, tengo que repetir el proceso. Seleccionar el audio que yo quiera y poner pues la duración o como yo quiera ajustarlo realmente. Bien, y otra cosa es la personalización de los botones en sí. En este caso, imaginaros que a mí por cualquier circunstancia estos botones no me gustan. Bueno, además de que no he rellenado la zona de arrastre y quedaría bastante mal en este caso, pues podría modificar esos botones. Imaginaos que yo ahora estos botones no me gustan, pues me voy a la pestaña botones y selecciono lo que yo quiera. Un botón circular, un botón rectangular, etc. Me interesa, por ejemplo, este. Yo entonces voy a seleccionar un botón, selecciono este botón y hago clic. De ese modo me va a aparecer ya directamente. Si os fijáis, pasa una cosa. Cada botón y cada tipo de botón, más bien, tiene pues una organización determinada. De tal modo que en ocasiones, por ejemplo, si yo pongo un rectángulo, creo que era, selecciono y pongo un rectángulo, por ejemplo, este. Por ejemplo, ahora mismo no vería el texto, no vería el título del capítulo porque quedaría debajo del siguiente. Entonces, aquí sí tendríamos que utilizar la opción del menú de posicionamiento libre. Entonces yo podría seleccionar este botón y apartarlo un poco, ¿veis? Y como son botones grandes, pues generalmente pues va a venir bien que los podamos, digamos que poner en un orden que nos vaya a permitir después poder verlos. Puedo seleccionar este del título y en vez de ponerlo ahí para que no me moleste, pues ponerlo aquí. El tráiler más para arriba y este más para aquí. Exactamente igual. Y nuevamente vuelvo a seleccionar y selecciono otra vez el mismo botón. O bien lo cambio de orientación, en este caso, puede quedar más chulo. Y aquí pues exactamente igual. Bien, de ese modo me va a quedar un DVD más personalizado. Podemos reproducirlo. Y como veis tenemos esos botones. Realmente en este caso no me gusta el título, porque no se ve del todo bien. Pero bueno, funcionaría perfectamente. Si me interesara poner otro, pues exactamente igual. Selecciono aquí y me voy a, por ejemplo, circular y selecciono este. Aquí exactamente igual y aquí exactamente igual. Bien, es para que veáis que realmente es muy sencillo personalizar este tipo de cosas. A nuestro gusto, de nuestra manera y digamos que de un modo más creativo. Bien, suele ser bastante importante, o por lo menos aconsejable, el visualizar este mapa de DVD antes de realizarle una exportación. ¿Por qué? Porque este mapa de DVD nos va a valer de información, primero para saber cómo está construido el DVD, dónde va a tener cada botón, y además me va a indicar con estos avisos si tenemos alguna zona de arrastre vacía. Una zona de arrastre vacía, lógicamente, va a quedar bastante fea. Entonces podría seleccionar, en este caso me da exactamente igual porque no es la intención que quede bonito. Entonces podría hacer doble clic y rellenar esa zona de arrastre y nuevamente volver aquí y ver que ya está solucionado, que ya no la tengo. Bien, y antes de exportar también pues tendríamos que revisar los títulos, generalmente de los menús, digamos, porque en cada menú tiene su propio título por defecto. En este caso el tema revolución y el menú es el de capítulos, con lo cual tendríamos que cambiar ese texto para que no nos quede feo, digamos. Una última cosa antes de ponernos a exportar es previsualizar los ajustes del proyecto. Nos vamos a proyecto, información de proyecto. En esta información de proyecto que ya vimos, analizamos que esté todo como nosotros queremos. Vamos a cambiar la codificación a calidad profesional, en este caso. Y ahora, como veis, ya me avisa. Para cambiar el modo de codificación será necesario que iDVD codifique de nuevo todos los componentes codificados previamente. Lo que decíamos en el primer episodio. En este caso ya me está diciendo que este componente y este componente ya están codificados. Entonces sería lo que va a tener que recodificar de nuevo. Le damos a OK y quedaría. Me está diciendo ahora mismo que tengo de DVD-ROM, es decir, en este caso son las fotografías, 49 megas. De diapositivas, de un pase de diapositivas de 26 megas. 108 megas en menús. Hemos añadido el tráiler aquel a la zona de arrastre, etc.
y en película en sí tenemos 406 megas. En total tenemos 15 minutos de contenido y 590 megas de peso. Nos cabe perfectamente en un DVD y no nos daría ningún tipo de problema. Si nos sobresale, si nos pasa de un DVD, pues o bien creamos un DVD de doble capa o bien pues tendremos que sacar contenido. En este caso vamos a cerrar y vamos a... Bueno, aparte vamos a guardarlo primero, Command S, y le podríamos dar ya perfectamente a exportar. Podemos irnos a avanzado y editar contenido del DVD-ROM para visualizar qué tenemos dentro de ese DVD. Qué imágenes tenemos, etcétera. Podemos añadir archivos, añadir carpetas, etcétera. Imaginaos que yo ahora, pues además de eso, viendo que tengo espacio, quiero añadir, pues, no sé, otro álbum de fotos, aunque no aparezca directamente en el DVD, pero sí aparezca dentro de esa carpeta de DVD-ROM. Ahora nos iríamos a Archivo, Grabar DVD. Tenemos varias opciones, tenemos 3 opciones para exportar. La opción de grabar DVD, que nos va a pedir que introduzcamos un DVD virgen para ir grabando, va codificando el contenido y después lo graba en el DVD. Guardar como imagen de disco, con un archivo IMG, que nos va a permitir, digamos, que tener todo el contenido del DVD dentro de un solo archivo, como si fuera un archivo comprimido, pero sin compresión, digamos. O bien guardar como carpeta VideoTS. La carpeta VideoTS es una carpeta que hay en todos los DVDs. Cada DVD, cuando tú abres un DVD y ves su contenido, un DVD de vídeo, veis una carpeta VideoTS. Y dentro de esa carpeta VideoTS están codificados todos los vídeos, pues generalmente en formato .vob. Entonces, a mí personalmente me gusta más guardarlo como imagen de disco para después utilizar cualquier herramienta de grabación y poder grabarlo en cualquier momento. Grabar DVD, pues tiene un problema que si falla el proyecto, o sea, si falla esa codificación o si falla el DVD, pues puede quedar el DVD inservible. Entonces, yo prefiero o bien como imagen de disco o como carpeta VideoTS. De cualquiera de los dos modos, si cogemos una utilidad de grabación, pues tipo Toast, tipo Liquid CD, etc., y nos va a permitir grabar ese DVD en formato DVD, digamos, para que lo reconozcan nuestros reproductores de DVD. Vamos a darle a guardar como imagen de disco. Me va a preguntar dónde la quiero guardar, pero primero me da unas advertencias, me dice que hay zonas de arrastre vacías. Entonces, en este caso ya sé, ya lo hemos dicho, entonces me da exactamente igual. Le podríamos abrir el mapa de DVD para ver cuáles son, o bien continuar la grabación. Me pregunta dónde lo quiero guardar, vamos a guardar en el escritorio en este caso, y ya me dice que está creando el DVD. Primero procesa los menús, genera los menús, los codifica, procesa los pases de diapositivas, procesa las películas y graba el contenido. Digamos que en este caso en una imagen de IMG. Me dice que el tiempo restante es 1 hora y 10 minutos, con lo cual ya os digo que crear un proyecto, sobre todo si lo pones en calidad profesional, es muy lento. Entonces, pues si lo queréis crear así, de la mejor manera, lo tenéis trabajando, etc. También daros cuenta que en este caso esta aplicación no está muy optimizada. En este caso, en un Mac Pro, este proceso tenía que ser muchísimo más rápido. Y bien, una vez que ha acabado de generar o bien el archivo IMG, que es este, o bien la carpeta VideoTS, lo tendríamos en su ubicación. Y en este caso, al ser un archivo de imagen, si yo hago doble clic, se me montará en mi pestaña de dispositivos y podré acceder a él. Si os fijáis, tenemos el contenido del DVD-ROM, audio TS y la carpeta VideoTS, que sería lo que nos generaría en caso de solo generar la carpeta VideoTS. Se nos generaría esa carpeta que nos valdría exactamente igual que el archivo IMG para grabar, digamos, en un DVD físico. Bien, pues realmente es tan sencillo como esto DVD. Una vez que lo tengo montado, puedo reproducirlo, pues por ejemplo, con el reproductor de DVD. Directamente se me ejecuta y ya sale al menú. Tenemos la opción de capítulos y la opción de extras. Vamos a la opción de capítulos, navegamos por ese menú, ya nos aparece lo que decíamos, la zona de arrastre está vacía porque no la hemos rellenado. Y vamos, pues por ejemplo, la presentación de diapositivas, pues en este caso del iPhone 3GS. Como veis, las diapositivas se ven bien, no tienen ningún tipo de problema. Tenemos un menú, el menú del DVD. Vamos nuevamente al menú del DVD. Y ahora vamos a ver, pues por ejemplo, el pase de diapositivas ya generado con iPhoto, el que hayamos importado desde iPhoto. Y como podéis ver, se ve perfectamente. Podemos navegar también entre los menús.
Y digamos que así hemos configurado nosotros una experiencia de usuario, es decir, le hemos dicho al usuario que vea ese DVD por dónde puede navegar. Entonces, realmente es una forma muy sencilla de generar un DVD, pues de un modo bastante llamativo hasta cierto punto, porque los temas se han quedado un poquito anticuados, pero bueno, tenemos diversas páginas, como por ejemplo en este caso fue la primera que encontré, hay DVD Temes, que nos va a permitir comprar, generalmente hay algunos que son gratuitos, en esta página no lo sé en concreto, pero sé que ya hay páginas que tienen temas para iDVD gratuitos y páginas que tienen temas de pago para iDVD. Entonces, si queréis utilizar iDVD y lo vais a utilizar bien y necesitáis temas nuevos, pues directamente los podríais comprar, descargar, y en las preferencias de iDVD podremos decirle en la pestaña de avanzado dónde podemos buscar temas. Si queremos añadir una nueva carpeta de temas, buscaría temas y los podríamos aplicar. Bien, como último, bueno, lamentando de que los vídeos sobre iDVD sean tan cortos, pero es que realmente no da más juego hoy en día. Tendría que ser una aplicación muchísimo más avanzada, pero por extrañas circunstancias el señor Jobs no quiere que se trabaje con el DVD en general. Pero bueno, ya son otras cosas. Nos podemos ir a visualización y en visualización nos va a permitir mostrar varias cosas. Primero la animación, que no va a hacer otra cosa que aplicarnos esto mismo. Es decir, va a hacer lo mismo que si hiciéramos clic aquí. Mostrar mapa, que ya lo vimos, y mostrar inspector de, en este caso, el menú en el que estemos, o si estamos en otro menú, pues será el inspector del otro menú. Pero además tiene ocultar cursor de reproducción de la animación, que es esta barra que tenemos aquí, o lo podemos mostrar. Cuando está oculto nos aparece mostrar. Y después mostrar área de TV. Esta área de televisión, digamos que bueno, ahora mismo está muy estricta, digamos. El área de televisión en principio fue hecha porque no se correspondían siempre los proyectos que íbamos haciendo con el área que se iba a mostrar en los televisores. Entonces, esto digamos que es un área segura. Por eso siempre os van a aparecer los botones de los menús que vienen por defecto, siempre os van a aparecer dentro de esa área segura. Así como por ejemplo la manzana suele aparecer fuera del área segura, pero tampoco os preocupéis. Hoy en día las televisiones de hoy en día, si no nos cogen todo, absolutamente todo, nos cogen la inmensa mayor parte de la imagen. Entonces tampoco tenéis mayor problema. Esta zona básicamente es para orientarte de si lo que tú quieres que salga, lo que quieres que salga sin ningún lugar a dudas, va a salir o no va a salir. En este caso, lógicamente, un menú de DVD, si el televisor no coge toda la pantalla y no coge los botones, pues realmente no tiene sentido porque no vas a poder, digamos que, activarlos. Bien, entonces ahora podemos ocultar el área y así lo veríamos mejor. En el proyecto podemos tener, aparte de la información del proyecto, podemos pasar a formato estándar. Es decir, si quisiéramos pasar el proyecto a 4/3, para ver un televisor de 4/3 nos lo permitiría pasar. Lógicamente, para pasarlo a 4/3 lo que va a hacer es recodificar el vídeo de nuevo. Nos permite autorrellenar las zonas de arrastre. Lo rellenará con vídeos y o imágenes que hayamos añadido al proyecto. Añadir su menú. Directamente estas opciones que podemos hacer manualmente. También tenemos atajos de teclado para hacerlas. Así que bueno, lo que os decía, lamentando que los vídeos sobre iWeb sean tan cortos. Así que bueno, me voy a despedir, como ya os dije, lamentando que los vídeos sobre iWeb sean tan cortos. Han sido 2 y bastante cortitos realmente. Pero realmente es que tampoco le podemos sacar mucho más juego. Es una aplicación de autoría de DVD, digamos casera, y cada vez la han hecho más casera. Cada vez hay aplicaciones mucho más interesantes que las vamos a ver, ¿eh? Voy a intentar ver aplicaciones más profesionales y que nos den más opciones, como por ejemplo en Core DVD u otro tipo de aplicaciones. Así que bueno, como siempre, espero que os haya gustado y sobre todo que os sea útil. Un saludo y hasta luego.